En los videos pasados exploramos la naturaleza elitista de la antecesora de la CIA, es decir, la OSS, y vimos cómo iniciaron las conexiones entre esta élite y los narcotraficantes del mundo entero, principalmente por ser recursos secretos, militares y geopolíticos al servicio de estas élites norteamericanas y británicas. Pero antes de seguir con la historia sobre la CIA, hay una pieza en el rompecabezas del cual aún hace falta hablar: el Vaticano. Así que quédate conmigo para explorar cómo la Santa Sede ha jugado un papel importante en el tráfico mundial de drogas, y para seguir viendo cómo la guerra contra el narcotráfico es una total mentira. Esta historia empieza en 1796, en el norte de Italia, pero protagonizada por un militar francés poco conocido en la época, Napoleón Bonaparte. Resulta que Napoleón empezaría su carrera precisamente en la zona norte de Italia, la cual era controlada por los austriacos, en lo que antes se conocía como el Reino de Cerdeña, ya que Italia como la conocemos hoy en día aún no existía. Lo que existían eran diferentes reinos, como el Reino de Sicilia, el Ducado de Toscana, los estados pontificios, los cuales le pertenecían a la iglesia, etc. Pues resulta que Napoleón, con sus incursiones militares, obligó a varios reinos italianos a unirse para pelear contra él y otros enemigos extranjeros. Los italianos, por primera vez en mucho tiempo, sentían lo que era ser parte de una patria italiana unificada. Pero después del fin de las guerras napoleónicas en 1815, Italia se volvió a dividir, lo que no le gustó a muchos italianos, ya que Austria volvería a tomar control del país y los italianos quedarían divididos nuevamente en diferentes reinos. Recordemos que la iglesia controlaba una buena porción del centro de Italia en lo que se conocía como los 5 estados pontificios, donde el Papa era el monarca que mandaba en dichas tierras. Pues resulta que el descontento de los italianos con la división en nuevos reinos fue erupcionando en varias revoluciones que intentaron unir de nuevo a Italia en una sola república. Y así fue como lentamente se fueron uniendo diferentes reinos de Italia durante las siguientes décadas. La capital de esta primera fase italiana fue Florencia, ya que Roma aún le pertenecía a la Iglesia Católica, la cual se resistía tercamente a ser parte del nuevo estado unificado para no perder control de sus estados papales. Pero esto no les duró por mucho tiempo, porque este proceso de unificación finalmente culminó en 1871, arrebatándole el control de todos sus territorios, incluyendo la ciudad de Roma, lo que permitió que el nuevo Estado italiano declarara a esta ciudad como su nueva capital. Esto, como se podrán imaginar, afectó traumáticamente a la iglesia, ya que el Papa había perdido todos sus territorios de la noche a la mañana en este proceso de unificación, y pasaron de gobernar una gran porción de Italia compuesta de 5 estados a gobernar unas cuantas cuadras de Roma, a las cuales se le conocen hoy en día como a la Ciudad del Vaticano. A partir de este fulminante momento, la relación entre la Iglesia Católica y el nuevo Estado italiano fue bastante tensa y complicada, pues el Papa se declaraba públicamente como preso dentro de la Santa Sede, rodeado por un Estado hostil. Y así pasaron los años, y luego décadas, en donde la Iglesia Católica seguía en una vehemente disputa diplomática por recuperar sus territorios. Pero las cosas solo parecían empeorar para la Santa Sede. Resulta que como ya no recibían los impuestos de sus antiguos estados papales, la Iglesia Católica se empezó a hundir en una crisis económica monumental, y al ser una institución aún apegada a ideas financieras de la época feudal, la Iglesia rápidamente entró en una espiral de deudas de la cual no sabían cómo salir. Por ejemplo, los clérigos veían los conceptos del capitalismo como algo inmoral y al dinero como algo mundano, lo que impedía que la iglesia obtuviera nuevas fuentes de ingreso que no fuese a través del diezmo, donaciones, etc.
De hecho, el Vaticano no contaba ni siquiera con un libro contable o una hoja de balance, por lo que los gastos de la institución estaban completamente fuera de control. Sin embargo, esta crisis literalmente obligó a la Iglesia a empezar a modernizar sus finanzas, y así fue como el Vaticano empezó a aceptar ayuda externa, a implementar conceptos básicos de contaduría y poco a poco empezó a invertir en conservadores negocios, como bancos, propiedad raíz, entre otros. Y aunque esto ayudó a detener las deudas, lo cierto es que la Iglesia aún estaba pasando por momentos demasiado austeros, rodeado por un Estado italiano que aún pasaba leyes bastante hostiles hacia el Vaticano. Es decir, el Vaticano estaba pasando por un momento bastante crítico durante finales de los 1800 y principios de los 1900. De hecho, se podría decir que este periodo fue la peor crisis en toda la historia de esta institución. Pero todo esto cambiaría del cielo a la tierra a finales de los 1920 con un inesperado personaje, el dictador italiano Benito Mussolini. Resulta que el fascista Mussolini, ya entrado algunos años en su gobierno, al ver la gran influencia que aún tenía la Iglesia Católica dentro de Italia, se dio cuenta de que si quería seguir en el poder, le convenía más tener a la Iglesia de aliada que de enemiga, por lo que decidió ser práctico y acabar con la pelea entre el Estado italiano y la Iglesia de una vez por todas, y así cementar su poder sobre Italia. Mussolini logró la reconciliación con la Iglesia a través de un acuerdo llamado el Pacto del Laterán, el cual, palabras más, palabras menos, le daba grandes sumas de dinero al Vaticano y reconocimiento de soberanía sobre su diminuto territorio, convirtiendo así a la Santa Sede en un país completamente soberano, reconocido ante el mundo entero. Todo esto a cambio del total apoyo político de la Iglesia Católica al gobierno fascista de Mussolini. Pocos años más tarde, el nuevo gobierno alemán en los años 30, es decir, el gobierno de Adolfo Hitler, también haría su pacto con la Iglesia, conocido como el Reichskonkordat, en donde el Vaticano se comprometía a impedir la participación política de clérigos a cambio de que el impuesto a los católicos alemanes siguiera siendo enviado al Vaticano por los nazis, sellando así el destino de la Iglesia con las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial, la cual vendría unos 6 años más tarde. Con estas nuevas alianzas, la Santa Sede logró ponerle fin a casi 6 décadas de crisis financiera y la amenaza existencial de perder todas sus posesiones dentro de Italia, y logró, finalmente, obtener su estatus de país soberano ante el mundo entero. Al Vaticano se le ha conocido desde entonces como el país más pequeño del mundo. Ahora, muchos se preguntarán por qué el Vaticano haría alianzas con gobiernos tan nefastos como los fascistas o los nazis. Pues resulta que, aparte del dinero, una de las motivaciones más grandes del Papa Pío XI era que a la Iglesia Católica le aterrorizaba la Unión Soviética Comunista por su doctrina antirreligiosa, y quienes coincidencialmente eran también los enemigos de Hitler y Mussolini. Así que aliarse con los enemigos de sus enemigos era una decisión bastante obvia para el Papa como medida de supervivencia durante una eventual guerra. Ahora, a pesar de este grandioso nuevo flujo de dinero, resultado de los pactos con Mussolini y en menor medida con Hitler, la realidad era que las lecciones del pasado habían dejado cicatrices muy profundas en la psiquis de los clérigos, por lo que empezaron a tomar aún más en serio el manejo de este nuevo flujo de efectivo para evitar caer en semejante crisis nuevamente. Para esto, el Vaticano empezaría a aceptar la práctica de transacciones financieras mucho más sofisticadas y arriesgadas, para lo cual el Vaticano decidió contar con la ayuda de un personaje del sector privado. El personaje elegido para dicha tarea fue el ingeniero y banquero Bernardino Nogara. Nogara era tan hábil como inversionista que logró multiplicar el dinero del Pacto del Laterán en muy poco tiempo. Para esto, Nogara utilizaría todos los trucos de un banquero privado, donde compañías fachada y movimientos de dinero aparentemente sin sentido
mantenían el anonimato del Vaticano en medio de importantes negocios. El Papa estaba extasiado con las habilidades de Nogara con el dinero, y aunque esto causaría ciertas envidias y comentarios dentro de la Santa Sede, lo cierto es que era innegable la necesidad de adaptarse al nuevo mundo capitalista si querían sobrevivir como institución. Esta nueva habilidad del Vaticano resultaría ser clave en los siguientes años, y es aquí donde comienza la parte interesante de esta historia, ya que al estallar la Segunda Guerra Mundial, Italia y Alemania se vieron grandemente afectados por los bloqueos financieros impuestos por los países aliados, lo que finalmente llevó al Vaticano a incursionar en sus actividades ilícitas. Resulta que el Vaticano decidió responder a estos bloqueos de guerra de sus aliados, canalizando grandes transacciones de activos italianos y alemanes a través de su red de compañías fachada para burlar a los Estados Unidos y a Gran Bretaña. Esto se conseguía a través de una compleja serie de transacciones entre diferentes cuentas, bancos y compañías ficticias. Pero a pesar de que esta serie de trucos le funcionaba bastante bien al Vaticano, la realidad era que era una labor muy tediosa y además arriesgada, por lo que el Vaticano empezó a pensar en una opción más eficiente y segura para ayudar a las fuerzas del eje. ¿Cómo podría el Vaticano burlar a los Estados Unidos y a Gran Bretaña para que no sospecharan de sus transacciones financieras que violaban sus bloqueos de guerra? Pues resulta que la respuesta estuvo todo este tiempo enfrente de sus narices: crear su propio banco dentro del país soberano del Vaticano para protegerse del escrutinio internacional. Y así fue como en 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano creó el Istituto per le Opere di Religione, o IOR por sus siglas en italiano, más conocido como el Banco del Vaticano. Pero este banco no sería como cualquier otro. Por ejemplo, increíblemente, el Banco del Vaticano no puede ser obligado a pagar por ninguna violación a leyes internacionales, debido a que el IOR es una entidad financiera soberana dentro de un Estado soberano. Este banco, de hecho, quemaba periódicamente sus archivos para no dejar ningún rastro de sus transacciones hasta hace muy poco. El IOR ni siquiera puede ser obligado a reportar la procedencia de ningún depósito, por más dudosa procedencia que tenga. En pocas palabras, el Vaticano había creado la entidad financiera más perfecta para el lavado de activos ilegales de toda la historia. De hecho, todos los investigadores que han tratado de seguir el rastro del dinero ilegal han llegado a una calle sin salida cuando se topan con el Banco del Vaticano. Los pocos registros oficiales están plagados con notas como dejando intacto el carácter especial del IOR o con total respeto al estatus jurídico del IOR, etc. Así que cuando el Banco del Vaticano abrió sus puertas por primera vez en 1942, inmediatamente se empezó con el blanqueo de activos para sus aliados de guerra. Por ejemplo, se dice que Adolfo Hitler depositó gran parte de los saqueos a Europa en el Banco del Vaticano, alcanzando un volumen con un valor hoy en día de miles de millones de euros solamente en 1943. Parte de ese dinero era recolectado de las compañías de seguro de vida de las víctimas del Holocausto, ya que los familiares no podían obtener un certificado de defunción sin un cuerpo que lo sustentara. Así que súbitamente el Vaticano estaba en lo más alto. Habían pasado de ser una institución ahogada en deudas y rodeado por un estado enemigo a ser su propio país soberano, protegido por dos de los ejércitos más poderosos del mundo entero, y estaba ganando muchísimo dinero a través de su banco, lavando miles de millones de dólares en botines de guerra y transacciones ilegales para los nazis y los fascistas. Todo esto en solamente 2 décadas. Sin embargo, en el acelerado ritmo de la guerra, las cosas cambian rápidamente y ya los vientos de guerra empezaban a soplar en dirección opuestas para el año 1943, porque los países aliados empezaban a ganar en varios frentes.
Por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña estaban ganando en el norte de África contra los nazis, y los soviéticos estaban haciendo retroceder a los alemanes en el frente oriental. Así que ante este nuevo panorama, el Vaticano empezó a reevaluar su situación, en donde Mussolini y Hitler ahora parecían ser completamente incapaces de protegerlos ante una posible invasión de la Unión Soviética comunista. Y fue entonces cuando la Santa Sede empezó a ver con buenos ojos a los norteamericanos y a los británicos, ya que el capitalismo occidental era el enemigo natural del comunismo, y al ver la inminencia de la invasión aliada sobre Europa, algunas personas dentro del Vaticano empezaron a facilitar la invasión por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña para así evitar caer en manos soviéticas. Por ejemplo, el Monseñor Giovanni Montini fue quien facilitó la conexión entre la OSS, la mafia estadounidense de Lucky Luciano, y la mafia italiana de Don Carlo Vizzini, alianza de la cual ya hemos hablado en videos anteriores. Recordemos que esta alianza entre el ejército norteamericano y la mafia fue clave para asegurar la exitosa invasión militar aliada sobre Sicilia y luego sobre el resto de Italia a finales de 1943, una invasión que la Iglesia veía como necesaria para evitar caer en manos rusas. Sin embargo, la invasión aliada llegaría un poco demasiado tarde, porque cuando los norteamericanos pudieron apoderarse del resto de Italia en 1944, tanto los Estados Unidos como el Vaticano estaban aterrorizados viendo cómo su archienemigo, la Unión Soviética, estaba arrasando y tomándose gran parte de Europa Oriental, lo cual sugería que de seguir así, la Unión Soviética se podría tomar aún más países en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la cual ya estaba a punto de finalizar. Es decir, el Vaticano acababa de superar su peor crisis existencial en toda la historia y ahora estaban otra vez en peligro de ser completamente eliminados si el comunismo lograba llegar a Italia. Y es aquí donde empieza la segunda parte de esta historia, donde el Vaticano reemplazaría a sus aliados de guerra europeos por el nuevo orden mundial, encabezado por los norteamericanos. Así que el Vaticano no tuvo de otra más que de estrechar sus relaciones con los estadounidenses a través de la OSS, es decir, la CIA de la época, quien ahora también tenían contacto directo con la mafia, tanto en Estados Unidos como en Italia. Recordemos que el enemigo común era el comunismo liderado por la Unión Soviética, así que las élites norteamericanas, a través de la OSS, idearon toda una operación para mantener a raya a los comunistas en Europa, la cual se le llamó Operación Gladio. El Vaticano, en medio de su lucha por la supervivencia, no tuvo de otra más que de ofrecerle a los estadounidenses sus dos recursos más valiosos, su banco soberano, el IOR, y su gigante red de inteligencia mediante clérigos en todo el mundo, dos recursos que serían claves durante las siguientes décadas. Pero para no adelantarnos tanto, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba terminando y el caos aún reinaba sobre Europa, esta operación empezaría a tomar forma a manos del mismo Monseñor Giovanni Montini junto a miembros de la futura CIA como Allen Dulles y Jesús Angleton, pero de una forma algo inesperada. Resulta que como primera fase de la Operación Gladio, se requería reclutar a espías y saboteadores que operaran secretamente en toda Europa, y la Iglesia y la OSS no encontraron mejores candidatos que a nazis prófugos de la justicia, ya que estos eran fervientes anticomunistas a los cuales también se les podría controlar fácilmente dado su pasado criminal. Así que el Monseñor Montini y miembros de la OSS empezaron a ayudar a muchos criminales de guerra nazi a escapar de la justicia. En la mayoría de casos se crearon pasaportes del Vaticano para estos nazis y se les dieron vestimentas eclesiásticas para poder escapar a otros países mediante organismos de beneficencia católica, haciéndose pasar por miembros del clero. Muchos terminarían en Sudamérica apoyando a dictaduras. A eso se le conoce hoy en día como The Ratlines y existe abundante material al respecto. En pocas palabras,
Aquí empezamos a ver cómo la iglesia, tratando de sobrevivir, seguiría lavando activos a través de su banco, ayudaría a escapar a nazis con cargos por crímenes de guerra y se aliaría con los Estados Unidos y nazis prófugos en preparación para la lucha existencial contra el comunismo. Ahora, ¿en dónde entra el narcotráfico en toda esta historia? Pues como ya muchos se imaginarán, la Operación Gladio necesitaba llevar a cabo asesinatos políticos, sabotaje, espionaje y guerra psicológica de una forma clandestina. Es decir, sin que existiera un nexo directo con los Estados Unidos o el Vaticano, por lo que el narcotráfico sería la fuente de financiamiento perfecta para esas operaciones, además de proveer pie de fuerza e inteligencia a través de las mafias. Es decir, el narcotráfico se convirtió en el arma invisible contra el comunismo por excelencia. Así que durante los siguientes años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano se dedicaría a blanquear activos, pero ya no de los nazis, sino esta vez de la mafia. Y fue este nuevo flujo de dinero, sumado al dinero enviado por el gobierno estadounidense a través del Plan Marshall, lo que permitió poner en marcha la siguiente fase de la Operación Gladio. Resulta que ahora, para el horror del Vaticano y los estadounidenses de la posguerra, las ideas comunistas se empezaban a popularizar en las calles de Italia y partidos políticos afines empezaban a ganar muchísimos seguidores. Y para colmo, ya se avecinaban las primeras elecciones de 1948, después de un largo periodo dictatorial. Fue aquí cuando la Operación Gladio se puso en marcha para asegurarse de que candidatos afines a ideas comunistas no llegaran al poder en el país europeo. Para esto, el Vaticano junto con la CIA empezaron a financiar agresivamente al partido político llamado Democracia Cristiana y empezaron toda una labor propagandística. Pero lo grave no era esto, sino que también empezaron a financiar asesinatos políticos a manos de la mafia. Un ejemplo muy recordado de estos asesinatos fue la masacre de Portela de la Ginestra. Todo esto para asegurarse de que la democracia italiana eligiera al candidato que las élites estadounidenses querían en el poder. Cuando finalmente el día de las elecciones llegaron en 1948, el Vaticano junto con la CIA vieron cómo todo su dinero y toda su violencia habrían dado resultado, porque el Partido Democracia Cristiana logró ganar las elecciones generales de este año. Este partido político, de hecho, permaneció en el poder en Italia hasta el año 1994, es decir, durante 4 décadas y media. Y aunque todo esto suena increíble, las actividades de lavado de activos por parte del Banco del Vaticano ya no son ningún secreto. Por ejemplo, el banco estadounidense JP Morgan le cerró todas sus cuentas en el año 2012, cuando una sola cuenta alcanzó a mover 1.500 millones de euros en solamente 18 meses sin reportar ninguna explicación válida. En ese mismo año, el Comité contra el Lavado de Activos del Consejo Europeo, llamado Moneyval, declaró que el Vaticano ha sido una de las instituciones que más lavaban dinero en el mundo. Otro ejemplo aún más reciente es el documental que lanzó Netflix sobre el caso de Emanuela Orlandi, una niña que desapareció dentro de la Ciudad del Vaticano, en donde indirectamente se presentan pruebas de la histórica conexión entre la iglesia y la mafia italiana. Solo a partir de estos escándalos, que curiosamente salieron a la luz hace muy poco, es que el Banco del Vaticano ha empezado a ser más transparente con sus transacciones. Algún cambio en la estructura de poder habrá pasado en estos tiempos recientes que aún desconocemos. Y esta era la pieza del rompecabezas de la que hacía falta hablar en esta historia sobre los orígenes de la CIA. Una pieza muy importante, pues el Banco del Vaticano sería el corazón financiero de muchas operaciones secretas durante las siguientes décadas. La guerra contra el comunismo sería el lazo que uniría a la CIA con el Vaticano, la mafia e incluso antiguos nazis, en donde el narcotráfico se convertiría en el método de financiamiento preferido para pelear esta guerra, y donde las bandas de narcotraficantes se convertirían en ejércitos secretos al servicio de las élites estadounidenses.
Y así terminamos el especial sobre los orígenes de la CIA. Pero antes de irnos, un pequeño resumen de lo que vimos en esta serie de 3 videos. Vimos cómo un proyecto del gobierno estadounidense en la Primera Guerra Mundial, cuyo fin era simplemente recopilar información, fue en realidad usado por la élite para avanzar sus propios intereses financieros y manipular al presidente de la nación norteamericana. Este proyecto luego seguiría su rumbo como organización privada llamado Consejo de Relaciones Exteriores o CFR, y durante los tiempos de paz, antes de la Segunda Guerra Mundial, esta élite formaría pactos con narcotraficantes en el mundo entero para utilizarlos como ejércitos secretos y fuerzas políticas en tierras extranjeras. Esta misma élite luego permeó a la OSS, la cual fue la CIA de la Segunda Guerra Mundial. A través de estos pactos con narcos y las organizaciones de inteligencia estadounidense, la élite norteamericana empezó a formar lazos criminales aún más estrechos y profundos, en donde el Banco del Vaticano sería vital para blanquear las transacciones ilegales y así poder combatir el comunismo durante las siguientes décadas. Pero esto apenas comienza. No te pierdas los siguientes videos donde vamos a empezar a ver el origen del narcotráfico moderno. Hasta la próxima.